qué es lo que produce el miedo en los cerebros. Así que vamos a preguntárselo a la psicóloga Elena Dapra. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le pasa a nuestras cabezas cuando sentimos miedo? Pues a ver, primero habría que explicar que el miedo es una respuesta adaptativa, en realidad. Claro. Es una respuesta adaptativa cuando una persona siente un estímulo como una amenaza. ¿Eso qué hace? Pues hace que la amígdala, esa cosita que tenemos en el cerebro, pequeñita, que es la que regula las emociones, se active y a su vez activa las áreas del cerebro para que nuestro cuerpo se prepare para la huida o para el afrontamiento, que de hecho son las dos reacciones que nosotros explicamos en psicoterapia, que se pueden tener, y que la de huida mantiene normalmente los problemas y la de afrontamiento es la que nos ayuda a ser más sanos. ¿Pero por qué hay gente que disfruta pasando miedo? Pues es curioso, porque lo que se produce es una liberación de hormonas, como son la adrenalina y la noradrenalina, y en el momento en el que nosotros sentimos que la situación la tenemos controlada, es decir, que realmente estamos viendo una película, que realmente estamos teniendo una amenaza que no es real, ¿no? Y nos damos cuenta que no es real, nos sentimos seguros, se produce un alivio. Y entonces se produce la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor que nos ayuda a sentir esa sensación de placer, ¿no? Y entonces, en la mente de las personas que no se dan cuenta de eso, o sea, que realmente perciben eso como una amenaza, o sea, ¿por qué hay gente que realmente, ¿no? Como me ocurre, por ejemplo, a mí que os contaba antes, que somos incapaces? ¿Es que hay como algo que no distinguimos bien que eso es ficción? O que te pesa más una cosa que la otra. Yeah. Es decir, te pesa más te pesa más la sensación de esas hormonas que tienen que ver con el estrés, con esa sensación, que lo que luego vas a liberar después, ¿no? Que es la dopamina. Quizás a lo mejor no es la misma compensación de liberación. Entonces, ahí te pesa más esa parte aversiva, esa parte que no te gusta. Elena, pero ¿la reacción física es idéntica cuando estamos ante un miedo de ficción, ante una película o en el pasaje del terror de un parque de atracciones, que ante una situación real? Es idéntica, pero no, digamos, en la intensidad. Es decir, serían como mis subidones y bajones de hormonas. Entonces, claro, cuando la amenaza es real, el cuerpo se comporta completamente de otra manera, en el sentido de pues provocar la huida o el afrontamiento, y no hay ninguna liberación de dopamina porque la amenaza es real. Cuando no es real, se produce ese bajón, y es ahí donde nos gusta esa sensación. Entonces, por eso se produce esto de ¡ay, qué miedo, qué miedo! Vamos a ver otra película. Claro, es adictivo de alguna manera, ¿no? Claro. Se produce ahí un enganche con esa reacción de subidón de sensación aversiva con bajón de sensación placentera. Pero, Elena, ¿ocurre lo mismo, por ejemplo, en actividades más como de riesgo, como el paracaidismo? No sé, porque digo, ¿a qué te haces adicto en este tipo de situaciones? ¿También es la adrenalina? Sí, de hecho son las hormonas que confluyen con el estrés, incluso con el odio, o sea, están muy relacionadas. Esas hormonas, digámoslo así, no solo se asocian al miedo, sino que se asocian a muchas situaciones. Cuando yo estoy haciendo deporte, libero adrenalina, y esa sensación puede resultar adictiva, ¿no? De hecho, muchos deportistas lo que dicen es que el deporte es como una adicción. Es verdad. Pues Elena Dapra, muchísimas gracias por esto, Asomarte a la Ventana, estos minutitos. A vosotros. Gracias.